Chani, empezamos. Sí. Bueno, pues martes, segundo día de... Yo conforme pasa el tiempo tengo un sentido del paso del tiempo y de la amistad, en lo cual es una cosa muy de filosofía de Henrik Bergson. Lo importante no es la duración, sino la intensidad. El día de ayer fue un día muy intenso, denso, donde el tiempo, Dios mío, se comprime tanto y se dilata tanto que hoy es el segundo día. Cuando lleguemos al viernes parecerá que habremos estado juntos durante un verano entero, y luego cuando termine el curso en nuestras casas seremos conscientes de todo lo que hemos vivido. Bien, hoy martes es Antonio Pérez Henares quien nos va a disertar. Me cuesta trabajo decir Antonio Pérez Henares porque todo el mundo, sus amigos y en los medios de comunicación en España lo conocen como Chani. Chani es el nombre que Antonio Pérez Henares tenía durante su militancia antifranquista durante el régimen dictatorial de Franco, pero es uno de los pocos casos que conozco yo que un nombre de guerra se ha convertido en un nombre de paz. Es una evolución, una transmutación, que ojalá todo fuera así en la vida, donde ese nombre ha quedado como el nombre en el que con cariño sus amigos lo llamamos. Hasta hace muy poco, Antonio Pérez Henares, yo creo que lo tenía muy claro, era un periodista que escribía novela histórica. Yo creo que desde hace también poco se han invertido los términos y es un novelista que sigue teniendo un alma de periodista. Chani es un escritor total, sigue siendo un gran reportero, columnista, hacer un periodismo de fondo, novelas históricas, ensayos políticos, ensayo sin ningún tipo de etiqueta. El último ensayo aparecido hace unos meses, Tiempo de hormiga, es un análisis de la realidad actual que se está viviendo en España. Pero hoy lo que me interesa más es presentarle a Antonio Pérez Henares, novelista. Chani tiene un territorio literario muy reconocido. El territorio literario es como solemos llamar los escritores o los novelistas aquellas pautas de escritura que son inconfundibles libro tras libro en un autor. Están conformados pues por aquellas características estilísticas, pero también conceptuales que más trabaja ese autor. En el caso de Chani yo lo tengo muy claro, el sentido de la aventura, el sentido del viaje, el sentido de la épica y la geografía vivida. Para mí no existe actualmente en España ni en Europa un escritor, un novelista que sea mejor que Chani en el sentido de la imbricación con el paisaje. Esto que he llamado yo en su novela, él tiene una narrativa de la geografía vivida, porque la antropología, la etnografía es otra de las características en su novela. Chani se ha pateado España, se ha pateado medio mundo, pero ese paisaje él se involucra en él, porque no es un paisaje antropizado que ha cambiado el hombre o que sea un paisaje virgen. Él tiene una relación telúrica con ese paisaje, con esa geografía vivida que se conoce bien, los olores, las sensaciones, cuando llega la noche, los animales que lo habitan, las plantas que hay, las plantas curativas, cuántas civilizaciones han pasado por un diferente paisaje modulándolo y moldeándolo. Todo eso Chani lo conoce tan bien que después de Miguel Delibes, que para mí era el gran escritor del paisaje castellano, es Chani, el novelista, ya les digo, de Europa, a mi juicio, que mejor escribe en ese sentido esa geografía vivida. Chani también tiene la facilidad de ir pasando de una época a otra con una absoluta naturalidad. Es el único novelista de largo recorrido, de largo aliento en España, que tiene una saga prehistórica, la saga Nublares, que luego continuó con Bisonte. La Edad Media es su época casi predilecta, tiene una novela antológica en ese sentido, El Rey Pequeño, pero también él tiene esa propensión americana, como él
nos descubrió a todos el año pasado con Cabeza de Vaca, en ese sentido de los conquistadores españoles en el Nuevo Mundo, donde ya les digo, ahí vienen muy bien retratados todo su territorio literario, y esa geografía vivida él la refleja y la transmite como nadie. No sería cuestión, o casi sí, de cantarle el tango de Gardel, de Volver, con la frente marchita. 20 años es la medida del tiempo del tango de Gardel. Hace 20 años justos que yo conocí a Chani en un curso de verano en el Escorial, de alumno. Yo vine con mi mujer, todavía no nos habíamos casado, nos casamos 2 años después. A mí Chani me impactó. Chani fue una persona carismática y yo la vida no la entiendo desde hace mucho tiempo sin mi amigo. Yo no quiero vivir mi vida sin mi amigo, y yo no entiendo la vida sin Chani. Parece el nombre de un tango, pero he empezado hablando de Gardel y así es, son 20 años. Una de las satisfacciones mayores en mi vida como escritor que he tenido es ser su amigo y que él presidiera la Asociación de Escritores por la Historia, que es la que, con el patrocinio de la Complutense, está organizando estos cursos. Nadie como él, con ese carisma, capaz de conjugar a tantos escritores como estamos la asociación, con un núcleo fundamental que es la creencia en España como nación y la querencia en la continuación de este proyecto histórico y de vida de la nación española. Él tiene esa facilidad para conjugarnos a todos de distintas sensibilidades, distintas formas de pensar, y es una máquina de proyectos y de relacionarse con escritores y de ser como un gran contador de historias junto al fuego, que a los amigos de siempre o de hace muchos años nos congrega para contarnos, pero también tiene esa habilidad, esa facilidad para cualquier persona que pueda llegar, unirse a ese hogar, a ese fuego, considerarlo a esa persona muy poquito tiempo después un amigo, de esas personas que tiene ese carisma. Y lo van a descubrir ustedes ahora con la charla, porque Chani escribe como habla, habla como escribe. Es un magnífico contador de historias repletas de emociones. Mario Vargas Llosa dice que una novela a él no le llega por el intelecto, le llega por el corazón, le llega por las emociones, y le aseguro que muy pocos escritores en España y en Europa hay que sepan transmitir mejor una historia con un alma, una historia cargada con una montaña rusa de emociones. Y lo van a descubrir ustedes en muy breve momento, en cuanto tome la palabra Chani. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Ahora qué digo yo, bueno, pues gracias, Emilio. Yo creo que saben ustedes que hay una anécdota muy famosa en la política española, que es el discurso de Romero Robledo. Creo que además fue en Baeza o en Úbeda, no lo sé. Era un gran cacique agrario y entonces... ¿No se oye? Ahora sí. Vale. Que le decía que qué digo yo ahora, que gracias. O les cuento la anécdota de un famoso discurso de un gran cacique agrario, Romero Robledo, andaluz, que claro, tenía los votos comprados, iba a dar un mitin, pero ya estaba todo hecho. Era como un Romanones de mi tierra, pero andaluz. Y entonces llegó a, creo, no sé si Úbeda o Baeza. En Jaén fue. En Jaén, sí. Jaén. Y dijo, bueno, ¿qué discurso quieren ustedes? ¿El corto o el largo? Claro, como eran todos unos pelotas, estaban allí todos con el duro ya. El largo, el largo. Dice, pues el largo es muchísimas gracias. El corto era gracias. Creo que nunca fue más aplaudido en la historia Romero Robledo que aquel día. Algunos debían aprender de esto. Bueno, digo que qué digo porque verán, no he pegado ojo en toda la noche. O sea, he tenido que elegir para el insomnio el día que tenía que dar mi conferencia. Así que estoy
mermado, perjudicado, pero uno hará lo que pueda. Yo quiero hablarles de un rey que siempre le he tenido. Creo que están viendo ustedes en la pantalla un castillo. Es el castillo de Atienza. Es la peña fort del Cantar de Mío Cid. La descripción es tan exacta en el cantar que les puedo decir que puedo llegar por los caminos. Dice exactamente algo así como: a la Sierra de Miedes fuimos a posar. A posar es acampar. Desde ahí se ve ese castillo. Dice que no se dejaron ver porque tiene peña muy fort que los moros han. El Cid, con su mesnada, se descuelga hacia las barrancas del río Cañamares y por ahí sube a Lenares y por ahí ataca Castejón de Henares, que existe todavía. Mi pueblo está en ese viso de la Alcarria, aproximadamente a unos 4 kilómetros campo a través. Por ahí es la algara de Álvar Fáñez, la famosa algara del primo hermano o lo que fuera, o hermano de Rodrigo Díaz de Vivar, que no es Álvar Fáñez de Minaya, sino Minaya Álvar Fáñez. Minaya en euskera significa... Sí, pues no sé, que lo suban. Es que al ser alto... A ver, ahora... Ahora se te va a oír mejor. ¿Ahora? No, sí. Yo me temo que... No, se te va a oír bien así. Bueno, ya vale de piropos, que me estoy poniendo azorado. Les decía que habrán oído, sobre todo la gente en Guadalajara, dice Álvar Fáñez de Minaya, ¿no? El nombre es Minaya Álvar Fáñez, que en euskera significa mi anay, mi hermano, porque el abuelo del Cid era el teniente del castillo vascón de Amaya. Y hay palabras en nuestra lengua castellana que vienen directamente del vascuence. Esta yo la descubrí porque me crié en Durango. Significa mi anay, en euskera es mi hermano. ¿Por qué le llamaba el Cid a Álvar mi hermano? Pues bien, o porque eran hermanastros, o bien porque eran primos hermanos por parte de madre. En realidad es una digresión, porque lo que les quiero contar es que la historia del rey pequeño, que les quiero decir, empieza exactamente ahí, o aparece ahí en la historia. Estoy hablando del rey Alfonso VIII, el vencedor de las Navas. Ahí, en Atienza, siempre le llamarán el rey niño, y desde hace 850 y tantos años, excepto los 2 últimos, se celebra una caballada, que les aconsejo que vayan, que conmemora eso, y el primer gran cofrade fue Alfonso VIII, que incluso les dio bandera. Lo llevan a mucho orgullo y las normas de la caballada son tremendas. Las multas son en cera. Y desde luego solo pueden ser los de Atienza, la cofradía de recueros, o sea, de recuas, de arrieros, que fueron los atencinos, que tenían otra cosa maravillosa. Todavía las pueden ver. Las salinas más importantes de toda esa zona. Solo con un diezmo se construyó la catedral de Sigüenza, pero era Atienza. La gran potencia de esa zona fue Atienza. Está ese castillo que ven, esa especie de barco de piedra, está enfrentado a todo el llano y atrás tiene toda la cordillera. Era el último lugar, creo que Al-Mansur al-Bilal lo asaltó. Bueno, ayer contaban precisamente una cosa que había sucedido cuando a poco lo matan, porque era lo último que había de la marca media de Abderramán, que era toda la marca media, es la que iba desde poco más abajo de Talavera hasta Medinaceli. La marca
occidental era la que bajaba después hasta por debajo de Lisboa, y la marca oriental era la que subía por encima de Lérida. Ese es el límite, el limes, las marcas que Abderramán entendió como que delimitaban al Andalus. Esta es la marca media, que es Atienza un puesto adelantado sobre lo que es la cordillera, la sierra, la transierra. Hay una cosa muy curiosa. Los caballeros cristianos pasaban esa sierra exactamente por donde la pasan los lobos. Y créanme que sé de lo que hablo. Por cierto, han vuelto. Nací ahí, me crié ahí de niño, me crié con un mastín que a poco habían desjarretado los lobos, y me crié con los romances de mi abuelo Valentín. A mí no me contaban Caperucita Roja y bueno, y mucho menos estas cosas de ahora. A mí me contaban romances castellanos del siglo XIII. A ver si alguno se acuerda de este. Estando yo en la Michoza, limpiando la mi callada, las cabrillas altas iban y la luna rebajada. Las cabrillas son las Tres Marías. Y la luna va rebajada cuando las Tres Marías por allá por noviembre. Vi de venir 7 lobos por una estrecha cañada, los guía la loba parda, etcétera, etcétera. Me lo sabía de memoria, me lo sé de memoria. Así que ese castillo y esa tierra yo la llevo como un elemento más. Para mí el paisaje, lo ha dicho Emilio, tiene vida, tiene alma, habla. Yo necesito ir a los sitios que tengo que retratar en las novelas. Los tengo que tener presentes, porque yo creo que las gentes hacen a los lugares, a la tierra, a los castillos, a las casas, pero también es al revés. Esos paisajes hacen a las gentes. Dice Delibes que el cielo castellano es tan alto, de tanto que lo han mirado. Eso dice Miguel Delibes. Ha sido que me comparen con Delibes, me parece el máximo elogio que me pueden hacer. Pero vamos al Rey Pequeño. Verán, todo cambia en un momento determinado. Ayer llegaban hasta Almanzor y su caída, los taifas, todo cambia de golpe por un extraordinario rey vilipendiado en el Cantar. Luego les diré por qué, que es Alfonso VI. Pocos reyes ha habido de la inteligencia prodigiosa de Alfonso VI. Él sabe tomar Toledo. Primero ha estado exiliado allí. Verán, lo siguiente que toma Alfonso VI es, a ver si atino, es esto. Esta es el gran castillo de Zorita de los Cañas. Había 3 pasos en el Tajo. Toledo, Alarilla, que han pasado ustedes muchas veces, todavía que es Fuentidueña, el paso de la Nacional 3, y este en el Tajo Norte, el de Zorita. Este castillo está hecho, la parte de abajo, con las piedras, con los sillares de las piedras de la ciudad visigoda de Recópolis, que está a unos 300 y pico metros, que era la ciudad de verano, la capital de verano visigoda, que se construye, se llama Recópolis, en honor de Recaredo. Es tomada por los Dininum. Hay 30 hectáreas de las que solo están excavadas 2 y pico. Está la basílica, el palacio de Recaredo, las murallas sobre el Tajo. Creemos que lo que se creía que era el puente visigodo en realidad es un embarcadero para llegar a Toledo. Es posible. Claro, defender 30 hectáreas no. ¿Qué hicieron los Dilinum? Pues inmediatamente coger las piedras de la basílica y construir Madinat al-Zuritán, el alcázar de Zorita. Eso sería su gran pieza fuerte. ¿Saben a quién le entregan eso? A Álvar Fáñez. Es lo primero que Alfonso VI se hace entregar para ir cercando Toledo. No les voy a contar, acaban tomando Toledo, y eso es un estallido impresionante en el mundo musulmán. Caer Toledo significa que ha caído la capital de los cristianos.
que los cristianos habían perdido, y ahí se produce la que va a ser la primera gran invasión africana, integrista, los almorávides, que derrotan al ejército cristiano primero en Sagrajas, no muy gravemente, y después terriblemente en Uclés. Fáñez había llegado hasta Cuenca y había tomado Cuenca, pero otra vez la frontera tiene que tirar para atrás. Fáñez se queda solo porque ha muerto en Uclés el hijo, Sancho el Infante, de 12 años, que dicen las crónicas montaba bien a caballo, pero no se podía defender. Es la famosa historia de los 7 condes sobre Belinchón y la muerte. Pero a poco también muere el rey Alfonso VI. Queda Urraca, la reina Urraca de León y de Castilla, a la que casan con Alfonso el Batallador. Y sabrán ustedes que era muy batallador en el campo de batalla, pero no parece que en el tálamo cumpliera. Unos líos tremendos, guerra en Castilla, en León. ¿Y saben quién muere después de 50 años combatiendo contra los musulmanes en Segovia en el 14? Álvar Fáñez, defendiendo a su reina, por lealtad a Alfonso VI. En el Cantar de Mío Cid, Álvar Fáñez está siempre unido al Cid. En la historia real se llevan fenomenalmente bien, pero tienen caminos diferentes. Álvar es el capitán general de la frontera de Alfonso VI. Es el que va a defender Toledo como príncipes del ataque tremendo de los almorávides, que están a punto de tomar las torres. Perdón, ven el puente de Alcántara, el que se llama ahora Alcántara. Ese estuvo a punto de caer. Si hubiera caído en un contraataque, Álvar salvó Toledo. Toledo va a ser la obsesión absoluta de retomar la iniciativa. Los almorávides lo van a intentar una y otra vez y van a fracasar, aunque lleguen a tomar Alcalá de Henares, aunque tomen Oreja, pero Álvar aguanta. Urraca, después de Urraca, ya saben, muchísimas peripecias, es el hijo de Urraca quien va a recomponer las cosas. Alfonso VII, el emperador. Empieza a decaer el poder almorávide, los fronteros, y ya empiezo a entrar en algo que me interesa mucho contarles. No estamos hablando de nobles continuamente. Esa Extremadura castellana, esa transierra, se va a repoblar y se va a convertir y va a ensanchar Castilla no por las grandes familias nobiliarias, sino por lo que eran y se llamaron caballeros villanos, caballeros de sierra, caballeros de ropa, las mesnadas concejiles. Ya había empezado Alfonso VI, lo hace después su nieto. ¿Saben cómo se podía ser caballero? Pues tú llegabas a un lugar donde no quería ir nadie, porque, por ejemplo, al lado de ese castillo, un poco más allá, lo conozco bien porque suelo escribir ahí, hay una sierra que ahora se llama de Altomira, y después de Uclés se convirtió en la Sierra del Medio, porque al otro lado de los picos de la Bujeda, Buj es torre, Bujalaro, mi pueblo, Torre de Aljaruno de la Novia, Bujeda, son esos picos. Al otro lado estaban los musulmanes y a este lado de acá los cristianos. Era un toma y daca. Las racias moras, pues si tú te ibas a vivir allí, te podían, como poco, quemar las cosechas, llevarse los ganados, llevarse a tu mujer, a tus hijos, matarte a ti, en fin, la frontera. La reacción era exactamente la misma. El ataque inmediato sobre territorios musulmanes, la algara, y hacer exactamente lo mismo. Pretender juzgar eso con criterios de ahora era la costumbre de la época. Esa gente es la que va repoblando esos territorios. ¿Y por qué van allí? Van allí porque les dan tierra. Y no solo les dan tierra, la pueden heredar sus hijos. Y pueden venir de donde sea. Y pueden traer a la espalda mochila, incluso de sangre.
Incluso hay fueros que dicen mujer robada. Lo ponen los fueros. Solo no se puede hacer una cosa, ser traidor al rey. En resumen, esa gente vino a poblar esa zona y se convirtieron en hombres libres, en gente que se ganó esa tierra con su sangre y que tenían que estar con una mano en la estiba del arado y con la otra en la lanza. Eran las mesnadas concejiles, que aparecen poco, pero que eran la fuerza esencial de los reyes, porque esa gente, su lealtad era al rey, al realengo. ¿Y cómo se la daba? Con los fueros. Tener fuero era algo ansiado, y uno de los primeros fue el de Atienza, el de Zorita, vino después, y muchos otros. Van a tener una importancia tremenda y decisiva, y no se puede entender la reconquista en todo lo que es la Extremadura castellana o la Transierra. La palabra Extremadura, entonces, no es únicamente lo que entendemos ahora. Extremadura es lo que está en el extremo duro de Castilla. Para que se hagan una idea, Atienza tenía como concejo, que era una de las mesnadas más potentes, 232 pueblos. Ese concejo tenía tal potencia que era, entre ellos, Sepúlveda, Ávila, eran los que verdaderamente hacían la guerra todo el año, cuando tocaba, pero también tenían que aguantar. No vean la Edad Media como una cosa de grandes batallas, aunque algunas hubo y luego las veremos, sino véanla como un continuo toma y daca de repoblar un territorio y despoblar el otro. Esa era la cuestión. Aquí, por ejemplo, Zorita, Alfonso VII lo repuebla con mozárabes aragoneses, que posiblemente se ha traído Alfonso el Batallador de una racia que estuvo un año por todo Al-Ándalus. Y les da tierras. Es más, hay un fuero de mozárabes por lo que pueden tener el rito de celebración propio y un alcalde propio. Y por eso en Zorita había dos alcaldes, uno de los mozárabes y el otro de los cristianos. También había una aljama judía. Esta es una época en que los reyes castellanos, como el integrismo islámico de Almorávides I y de Almohades después, está destrozando el elemento, digamos, de básica tolerancia. Pagas impuestos, tienes las campanas de madera, pero puedes vivir aquí. Eso da lugar a una persecución tremenda, tanto sobre cristianos mozárabes como, y esto es importantísimo, contra judíos. Los reyes castellanos, Alfonso VI, Alfonso VII y Alfonso VIII, llegan a poner en la frontera del Guadiana a gente de su enorme confianza. Vamos, de hecho, como el primer ministro, Alfonso VII, era judío, lo pone ahí para ir recibiendo. ¿Por qué? Porque tienen talento, capacidad económica. Y en Zorita, a la izquierda de todo ese castillo, justo pegado a Alfonso, está la aljama judía. En lo alto, en la Alcazaba, en un sitio de privilegio. Lo que les contaba de esto, luego lo verán, de las mesnadas, es absolutamente trascendental en entender qué son estos reyes. Lo ha hecho Alfonso VI, lo ha hecho su nieto, y Alfonso VII hace una cosa muy típica. Una vez que se ha constituido como el emperador, a su muerte divide de nuevo el reino en dos. A su hijo Sancho III, le da Castilla, y a su hijo pequeño, Fernando, le da León. Llamarse Sancho en Castilla tiene un malfario. Piensen, Sancho II en Zamora. Sancho III, el deseado, le dio tiempo a fundar la Orden de Calatrava y morir cuando su hijo, el rey niño, tenía 3 años. Hereda la corona de Castilla Alfonso VIII con 3 años. Y claro, se lía. ¿Por qué? Dos grandes familias, los Castros y los Lara, se disputan quién es el ayo, por tanto, quién es el regente. Le toca a los Castro, pero los Lara se lo quitan, y aquí llega Atienza.
Los Castro se apoyan en el rey de León, su tío, que no era mal tipo, pero una oportunidad. Si yo me convierto en el ayo de mi sobrino, al fin y al cabo, gobierno Castilla, mando de Castilla. Y teóricamente había que entregarle al niño en Soria. El niño tenía entonces 6, 7 años. Y, claro, cuando vi un señor que no conocía nada, pues se echó a llorar. ¿Y a quién fue a cobijarse? En uno de los hombres de máxima confianza de los Lara, el señor de Perogil, que lo había cuidado desde niño. Y claro, el chavalín, pues ¿a quién se fue a coger? A quien conocía. Este lo sacó fuera, so pretexto de que se calmara un poco, lo montó en el caballo, lo puso en la capa y Atienza, la Peñafort. Cuando el rey leonés se da cuenta de que le han tomado el pelo, sale detrás de los Lara y cerca a Atienza. Tampoco fue un cerco muy duro, ni hay historia, pero sí que llega a Atienza. ¿Y qué hacen los de Atienza? Pues los de Atienza, como les digo, lo más importante que hacían era andar con todas sus recuas de mulas y de burros y de lo que... comerciando por todo lo que era Castilla y a todos los sitios donde llegaban con su sal, los recueros. Y entonces disfrazan al crío de arriero. El rey de León dice, hombre, pues cuanto más hombres se vayan, más fácil me será tomar eso. Pero entran sospechas, dice, a ver si, y manda detrás una mesnada. ¿Qué hacen los arrieros? En un sitio que se llama la ermita de la Virgen de la Estrella, paran unos cuantos, montan una fiesta, se lía de una zambra de narices y cuando llegan los soldados leoneses, oye, pues un soldado, una fiesta y vino, se quedan. Y mientras el niño con los otros logra llegar primero a Segovia y luego a Ávila. Eso es lo que celebran la caballada, un año tras otro, excepto estos 2 últimos que nos la ha chafado el COVID. Porque yo voy a hacer lo mismo. Allí tienen autorización y se puede bailar dentro de la iglesia, dentro de la ermita y delante del altar. Hay una bula papal. Es que claro, haber salvado al rey Alfonso VIII también da un punto. Siempre protegió mucho a Atienza. Ese niño, que fíjense que avatar, acaba en manos de los Lara, y don Nuño Pérez de Lara se va a convertir, un hombre inteligentísimo, por cierto, en lo más parecido a un padre que ha tenido. Él le va a tener siempre una estima enorme, y va creciendo. Curiosamente, los Castro, con el apoyo de León, van ganando todas las batallas, pero claro, tener al rey impone mucho. Y finalmente los Lara, poco a poco, aunque les han llegado a tomar Toledo, se van recuperando y ese niño va creciendo, aunque muere un Lara en Huete y se tienen que refugiar aquí en Zorita, porque Zorita era importantísima. Para que se hagan una idea, hay una época que Zorita llega a tener unos 6.000 y pico habitantes, hoy no tiene ni 40, y cuando Madrid tendría 200. Para que se tengan una idea de la importancia que solo podían pasar mercancías, ganados, etcétera, por esos 3 sitios, por ley además, por Toledo, por Alarilla y por el Tajo Alto. Hay un puente que verán, si van a Zorita, que se derrumbó en una avenida creo por el siglo XV, XIV-XV, no se ha reconstruido y pasa toda la importancia a una villa que sí le sonará, que está cercana, pero que antes era subsidiaria, Pastrana. La patria de... Vamos, allí está el famoso palacio de los príncipes de Éboli, de doña Ana de Mendoza y de la Cerda, que es de Cifuentes. No me disgregaré, o por lo menos lo intentaré. Les estaba diciendo que es... A ver, ¿por dónde ve? Lo del... Ay, señor, es que el insomnio es malo, se lo prometo. Alfonso VIII va creciendo y al final el único sitio que les queda a los Castro es este castillo, Zorita. Tiene entonces Alfonso VIII ya muchos años, 13. Bueno, pues le va a pasar una cosa tremenda,
entran en negociaciones con el alcaide del castillo diciendo, bueno, si solo te queda esto, estamos con el rey, el conde Lara. Dice, pues subir a negociar. Cuando se entra por la puerta de ese castillo, que se llama la Puerta de los Califas porque queda todavía, es de esa época, de la época califal, de la época de Abderramán, entran, bajan el rastrillo y se quedan con el conde de Lara y con el conde Ponce de Minerva dentro. Dice, no, este chaval con 13 años, pues, menudo era el chaval. Empezó Alfonso VIII a demostrar lo que iba a ser a lo largo de su vida una constante. Un coraje, una dureza para afrontar las adversidades y una valentía o un arrojo que a veces lo convirtió en una terrible derrota, también hay que decirlo. Llama a todas las mesnadas concejiles, aprietan todavía más el cerco de Atienza, de Zorita, y finalmente hay una historia que cuentan los Calatravos, no sé si irá, pero la de Dominguejo. Es un tipo que dice, vale, yo puedo, porque era como un lacayo o algo de ese alcaide. Yo me puedo meter, pero hacer ver como que me estáis persiguiendo, yo me meto por ahí y a ver si os puedo entregar la plaza. Y claro que pudo. Ya confiado de que había salido huyendo de los otros, y como era barbero o algo así, pues le fue a afeitar al pobre alcaide y le rebanó el pescuezo. Y Alfonso VIII dio prueba de su sentido de la justicia. Le dio lo que se le había prometido por rendir la plaza, pero por traicionar a su señor, le cortó las manos y los pies. Siempre se consideró que Alfonso VIII, y lo dicen todas las crónicas, era el rey más justo que ha tenido Castilla. Quiero decir que a ustedes les puede extrañar mucho eso, pero fue muy aplaudido en la época. Pero sobre todo demostró una cosa, que era ya un chico que sabía por dónde andaba. Liberó a su ayo, al conde Lara, y al año siguiente, en Castilla, cuando cumplías 14, ya eras como si tuvieras 15, y ya era mayor de edad. Y entonces, verán, aquí ustedes han oído, todos los niños de España creo que saben quién es Robin Hood, ¿verdad? Seguro, es un señor que no existió, pero todo el mundo sabe quién es. Y un piernas que es Ricardo Corazón de León, que fue un desastre para Inglaterra, para tal, pero oye, claro, si casa Ivanhoe y es Sean Connery quien hace de Ricardo Corazón de León, o luego lo de la cruzada, pues mola mucho. Como nosotros no hacemos películas de esas, y si las hacemos es para ponernos a parir, pues entonces aquí Alfonso VIII no lo conoce nadie. ¿Saben con quién se casa Alfonso VIII? Con la hermana de Ricardo Corazón de León, con Leonor de Plantagenet, la hija de la fabulosa Leonor de Aquitania, hermana de Ricardo, de Juan Sin Tierra. Viene con 10 años. Se va a convertir Leonor en la reina de Castilla más castellana de la historia. Sus recuerdos están por todos los sitios. Si van a Burgos, el monasterio de las Huelgas. Si van a Cuenca, su catedral, que se sorprenderán cómo es, porque es gótico normando. ¿Y qué iba a hacer una normanda? Porque ella era normanda, como su hermano, como su madre, que había sido primero reina de Francia. Y es que, por si no lo saben, los normandos que toman Inglaterra no hablaban inglés, hablaban francés, porque primero habían tomado toda la región de Normandía e incluso le habían dado un palo a París. Leonor va a ser una persona absolutamente providencial en la historia de España. Por muchas cosas, entre otras cosas, está en ella el haber empezado la armada que iba a ser la armada más importante del mundo durante 3 siglos y medio, la Armada de Castilla. ¿Qué hacen? De la misma manera que se dan fueros a esas villas de la Transierra, se dan fueros a una serie de poblaciones como Fuenterrabía, Santander, Laredo, no recuerdo ahora de memoria todos, donde dice, vosotros hacer barcos. Va a ser absolutamente decisivo en ese momento y posteriormente. Siempre hay una idea de que la Armada, olvídense un poco del cine,
La armada que domina los mares y que va a ser decisiva en toda la reconquista va a ser la armada castellana por un lado, sin desmerecer para nada la de la Corona de Aragón. Porque no sé si saben que la leyenda negra del Mediterráneo no es castellana, es aragonesa, que decían hasta los peces o llevan la cuatrirrabada de Aragón o pagan. Eso era la armada aragonesa. La armada castellana va a ser atlántica, mientras que la otra va a ser mediterránea. Esta reina está ahí. Esta reina está, como estuvo Alfonso VII, en lo que es también un renacimiento, no un renacimiento, una eclosión de las artes, de los juglares. Olvídense de la Edad Media como algo triste. No, hombre, no. Primero, en todas las películas ustedes saben que en la Edad Media siempre está nevando y es todo muy oscuro. Es una de las estupideces mayores. La Edad Media es el periodo más cálido en el periodo interglaciar. Les doy dos ejemplos. En Londres había vino, viñedos, y Groenlandia. No le pusieron Groenlandia para que fuera la gente a hacer turismo, que significa tierra verde. No, es que en la Edad Media Groenlandia se había deshelado y era verdad, y por eso llegan ahí los chicos de Eric el Rojo. Pero la imagen que tenemos de la Edad Media es que todo está lleno de barro y tal, y además en el territorio todo oscurísimo, era todo de color. Miren, uno de los errores que puedes cometer, por ejemplo, en una boda es vestir a la novia de blanco. Bueno, eso en la Edad Media era terrible, el blanco es el color de la muerte. O sea, imagínense, hoy es el aniversario, el 8º centenario de la primera piedra a la Catedral de Burgos. En la anterior, en la románica, se habían casado, no lo podemos imaginar, un tal Rodrigo y una tal Jimena. No, Jimena no iría bajo ningún concepto de blanco. ¿Cómo iría? Dado que era de Casa Real asturiana, pues posiblemente o de azul. Y él, hombre, él lo tiene muy claro, de rojo carmesí, que eran los colores de Castilla. O sea, una cabalgata era una cosa multicolor. La música de la Edad Media es una música muy alegre. Lógicamente, ¿qué les diría? El rey que tenía mayores lujos tiene bastante menos que una persona de ahora que más o menos tiene un pasar. Pero eso es que comían mejor, comían mucho, pero pues es que no había calefacción, ni aire acondicionado, ni toda una serie de elementos que... Pero lo que les quiero decir es que quítense esa imagen de un periodo oscuro y terrible. Y sobre todo, si a mí me dicen, y admiro profundísimamente el arte y sobre todo la arquitectura musulmana, me conmueve, pero ¿cómo se puede decir que no hay luz en la Catedral de Burgos o en la de León? Cuando te hablan, oiga, mire usted, compare, no. A mí siempre me molesta mucho que por enaltecer una cosa se vitupere la otra. Yo creo que eso es lo peor del nacionalismo. El nacionalismo no es amor a lo tuyo, parece que es odio a lo otro. Y no. Patriotismo es querer a lo propio. Pero eso no significa que odies al otro, sino que asumas también o que quieras al otro. No tiene que ver. Esa Edad Media y este Alfonso VIII y esta reina van a ser muy decisivos en toda esta serie de elementos. Aquí está llegando además, desde la época de Alfonso VI, el Císter, que va a tener una importancia, y no crean que únicamente porque hace unos maravillosos monasterios, sino porque trae dos cosas que van a dar un avance increíble en los labrantíos, en la roturación de tierras, que normalmente se hacía con bueyes. Pero si tú a dos mulas le pones una collera, tiran mucho mejor y se hará bastante más rápido. Se hará así, yo lo he visto hasta hace 3 días. Pero además de eso,
Los del Cister traen una cosa. No solo tienes el arado romano, que se ha seguido utilizando, sino una cosa que se llama vertedera. La tierra tiene muchas labores. La primera es alzar. Bueno, primero roturar, pero luego es alzar. Se alza la tierra. Lo que ha estado en barbecho un año, al año siguiente, alzar. La segunda labor es vinar, con B. De por dos veces. Esas labores y esas palabras las conozco porque el castellano es un idioma muy preciso y señala exactamente lo que es, incluso con sonido, con sentimiento. Por ejemplo, nadie puede chascar una rama verde. Chas. Fíjense la expresión. En castellano, chascar una rama, ya sabes que estás rompiendo una rama seca, que hace chas. Es onomatopeico. Esa precisión hace que estemos perdiendo un vocabulario enorme. ¿Por qué? Porque ya no existe lo que señala la palabra. Un balancín, una vertedera, vinar, una pena, pero ahí está. Habrá que hacer algo. A lo mejor recuperarlo, aunque sea de manera etnográfica. El Cister va a tener una importancia trascendental, los monasterios. Me van a permitir que me eche, ya que me han echado tantos piropos, que estoy un poco avergonzado, una cosa que me sucedió el otro día. Les digo que yo necesito ir a los sitios. Y el otro día estuve en un monasterio del Cister que está reconstruido, no tiene culto, el que tiene culto todavía y monjas es el de Valfermoso de las monjas, que son de esa época, pero este no está bien cuidado, y fui a visitarlo y la guía empezó a hablar y tal, y era muy buena, y empezó a hablar de Alfonso VIII, y yo iba con mi mascarilla, y de pronto me di cuenta, digo, esto me suena, y de pronto dice, es que todo esto, yo lo he estado leyendo en un libro que me interesó muchísimo, y de pronto dice el rey pequeño de Antonio Pérez Henares, que encima es un paisano nuestro. Me puse colorado absolutamente. Y dije, soy yo. Me regalaron cerezas, que estaban buenísimas. Pero yo creo que no me han dado alguna alegría mayor como escritor que ese día, que ha sido hace poco. Luego les contaré por qué estaba, porque este rey pequeño quiero que tenga alguna continuación. Este rey, con 15 años, ya se aposenta en el trono y empieza a ser un rey realmente combativo. Se da cuenta de que el imperio, o sea, los almorávides están de capa caída, sigue con la amistad de su abuelo con el rey Inmardanís, el rey lobo de Murcia y de Valencia, hasta que se va a tener que enfrentar a algo tremendo. Si sus ancestros se han tenido que enfrentar a los almorávides, a él le van a tocar algo todavía peor. Si los almorávides eran el integrismo potentísimo, los almohades consideraban que los almorávides se flojeaban ya. Si leen ustedes el Tawhid de Ibn Tumar, que es su Mahdi, se quedarán asustados, porque empiecen a leer y de pronto les sonará a una factua de actualmente del Daesh, exacta, y hablan lo mismo, de reconquistar al Andalus, de tomar Toledo. Es un elemento que se reitera. Se va a tener que enfrentar a los almohades, pero al principio Alfonso VIII no solo les da réplica, logra volver a tomar Cuenca, es el conquistador de Cuenca, que es muy importante, imagínense para tomar Cuenca, las conocen. Bueno, siempre aparece algo milagroso. Ya saben que siempre que se toma algo puede ser o que se aparezca el apóstol Santiago o una estrella, que es el símbolo cristiano. No se va a aparecer la media luna. Las luces que se le aparecen a Alfonso VIII, o San Isidro. San Isidro, el patrón de Madrid, es un santón de esta época. Es un tipo increíble y hacía unos milagros estupendos. Era un santón mozárabe, casado, que vivió mozárabe porque había nacido en tierra musulmana, había pasado a ser cristiano, luego otra vez musulmán,
y murió en olor de santidad y de grandes milagros. ¿Saben por qué? Porque encontraba agua. San Isidro, si se fijan, está siempre vinculado al agua. Es que era un zahorí. Los reyes castellanos siempre le tuvieron un enorme aprecio. Y hay una discusión de quién se aparece en las navas para enseñar el paso. Según unos, un tal Martín Aguja, y según otros, San Isidro. Bueno, sí, que elijan, pero eso significa la presencia continua de un santón al que se va a tardar mucho en canonizar. Se canoniza antes a Fernando III. Es que en aquel tiempo el ser mozárabe, estar casado, vivir en tierra mora y tal, pues no, tenías que ser obispo o rey, entonces era más fácil. Hasta que Felipe II se enfadó y dijo, vamos a ver, yo aquí mando un montón y a este por lo menos me lo beatificáis. Y ya, creo que fue el tercero, y dice, santo. Pero costó lo suyo, ¿eh? Les digo porque muy poca gente asocia a San Isidro con esta época. Es un hombre ya, no es santo, pero en la Edad Media se le consideraba como tal y se le rendía un culto más bien de santo almozárabe. Alfonso VIII, desde luego, lo tenía, era muy devoto. Va avanzando, toma Cuenca, realmente cada vez es más poderoso. Ya su tío no es ninguna amenaza, pero de pronto se va a encontrar con algo que no espera. Los almorávides, con un gran genio militar que es Al-Mansur, un califa, han intentado tomar Huete y han fracasado. Eso está perfectamente documentado porque hay un libro entero escrito por Ibn Salah en el que descubrimos incluso que en el cerco de Huete estaba un tal Averroes, que iba con el califa. ¿Saben por qué fracasa el cerco de Huete? ¿Recuerdan lo de la terrible tempestad que nos contaba Sánchez Adalid? Bueno, pues ahí está perfectamente documentado. Estaba defendido por un Lara, señor de Molina y señor de Huete, que se vio perdido delante de un inmenso ejército y ofreció una cosa que no se entendió en Europa, y cuando lleguemos al final se darán cuenta por qué. El amán era una forma de acabar con por ejemplo, con la toma de un castillo en la que yo no puedo más y se podía hacer una cosa, vale, me voy a rendir, pero déjame que mande recao a ver si me van a socorrer. Vale, tienes 4 días, si no, te rindes. Y se rendían. Pero lo normal era dejar salir, te entregaban el castillo, no tenías que intentar allí matar a no sé cuántos, pero solían decir, con lo que te puedas llevar a cuestas. Podían salir, salían los que se rendían, pum, pum, ala, para el sur, o al revés, o para el norte. Y eso era el amán. El elemento este es absolutamente novedoso y luego va a tener muchos problemas en el camino hacia las Navas. Pero Alfonso VIII, cuando hay un momento determinado que se ve tan fuerte y este califa, perdón, iba a contar lo de Huete, lo que sucede es que Pedro, el Lara, ofrece un amán. Y dice el califa musulmán, estás perdido, sé que no tienes agua porque te hemos saboteado los aljibes, los mudéjares que están dentro, estás perdido, así que te rindes del todo o nada. Claro, te dice, es que del todo, qué casualidad. Cayeron 2 trombas de agua espectaculares que dejaron el campamento musulmán hecho leña y ya venía Alfonso VIII en socorro, con lo cual, pa' Cuenca. Está perfectamente narrado por este hombre, por Ibn Salah. Claro, le iba todo bien a Alfonso, hasta que de pronto el hijo de este, Al-Mansur, se presenta en Alarcos con un aliado importante. El franco, a ver si ya... Estos Alarcos habían tomado la frontera del Guadiana, se había pasado del Tajo al Guadiana, se había tomado la ciudad de Calatrava. Calatrava, que es la que defiende el Guadiana, se entrega primero a los templarios. Pero cuando llegan los almohades, los templarios dicen, no somos capaces de defender esto. Y entonces aparece un monje de Fitero que dice,
Pues mira, rey, nosotros mismos, al padre de Alfonso VIII, a Sancho III. Ese es el origen de la Orden de Calatrava. Inmediatamente se concitan, llegan a Calatrava, defienden Calatrava y se toma la línea del Guadiana. Y se ha tomado Alarcos y se está fortificando Alarcos, cuando por el paso del Muradal aparece un gran ejército almohade en yihad que viene de Sevilla, y Alfonso VIII comete un error terrible. Es su tío, no, ya su primo, me parece, dice que le va a ayudar y está llegando hacia Toledo, pero él se lanza solo, se va a Alarcos, comete dos errores: no esperar esos refuerzos y, en segundo lugar, llegar a Alarcos y en julio, como en las Navas. Claro, manda ponerse al ejército. Imagínense ustedes ayer en Alarcos, formados desde por la mañana, forrados de hierro, vamos. Mientras que astutamente el almohade dice: hoy no combatimos, esperar que tranquilamente. Al día siguiente por la mañana lanzan la famosa batalla de Alarcos, y cuentan con una cosa: su ala izquierda la lleva un Castro, un conde castellano, y además se llamaba así, Fernández de Castro el Castellano. Bueno, la batalla de Alarcos es una auténtica matanza. El ataque de la caballería está a punto de romper, pero hay un momento que las haces almohades logran frenarlo y la caballería ligera les envuelve por las alas y eso se convierte. Y hay un señor ahí que es el que está defendiendo, que se llama don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, que manda la retirada y se meten en ese castillo lo que quedan. El rey Alfonso VIII tiene que salir con 20 caballeros, que entra por una puerta del castillo y sale por la de atrás para llegar a Toledo, y lo tienen que sacar a rastras porque quería morir allí. Una obsesión que va a tener las Navas. No, yo no dejo aquí. Entonces el rey a la para allá. Y se logra una man. Diego López de Haro logra pactar con el traidor una man por el que buena parte del ejército castellano se pone a salvo. Sin embargo, le acusaron de haber sido un poco flojo en la batalla, de traidor incluso. Alarcos es un desastre terrible. La mortandad es absoluta. De las mesnadas, de 4 que salieron de Atienza, volvió 1. Fue terrible para Castilla. Pero Alfonso VIII era un hombre que se recuperaba rápidamente. Después de Alarcos, se coaligan con los musulmanes, el rey de León, el rey de Navarra, y atacan los 3 a Alfonso VIII, que solo tiene una ayuda: Aragón. La lealtad de Aragón salva a Castilla. Por su tía doña Sancha, se hablaba el otro día que decía Sánchez Ali que todo el mundo, todos los condes catalanes eran parientes, y los 5 reyes de la península, todos descienden de Alfonso VI. Portugal es de una hija natural con un amante que tuvo, leonesa, de ahí viene el reino de Portugal. León, lógicamente, Castilla, pero es que Navarra también. Es que Alfonso VIII es hijo tanto de Sancho III como de doña Blanca de Navarra. Y su tía doña Sancha es la mujer del rey aragonés. Eso se hacía, pues lo mismo que se hace en los pueblos con las tierras. Se casan los primos para juntar los pedazos. O sea, no hay tanta diferencia en intentar. Lo que pasa es que las lindes de los reyes son un poco más grandes. ¿Y por qué se pelean tanto? Pues por lo que se ha peleado la gente siempre, por las lindes. No sé si algunos de ustedes son de pueblo, pero lo de las lindes es tremendo. Pero vamos, por 1 metro. Y no te digo por el agua. Como te quiten el agua regando. Eso puede llegar a una guerra civil, pero en nada. Lo que hace Alfonso en Alarcos es decir que hay que proteger a los huérfanos de Alarcos. Que él va a hacer de los huérfanos de Alarcos su tropa más potente, porque van a vengar esa derrota y a sus padres. Y los cuida Castilla de una manera tremenda. Aguantan 2 años de embates terribles.
Y los almohades se lanzan contra Toledo y no pueden tomarlo. Machacan toda la Vega, Talavera, pero las alcazabas toman las vegas, pero los castillos resisten. Un castillo era donde la gente se encerraba. No era un sitio... La gente cree que un castillo estaba allí y no pasaba. No, cuando pasaba un gran ejército se metía la gente con los ganados y todo al castillo. Y cuando... Porque ¿cuándo se podía combatir? Pues cuando hacía buen tiempo. La ceifa del califa siempre era de una época a otra, que era cuando podían salir por los caminos que había un ejército inmenso hasta llegar a la frontera y atacar, pues, o bien por un lado la zona de Plasencia, que fundó Alfonso VIII, o por otro lado atacar toda la Vega del Tajo. Era fundamentalmente devastación. Muy pocas veces se tomaba territorio, porque ya los musulmanes tenían un problema que habían tenido los cristianos. ¿Y cómo lo repoblaban? Esa era clave. Por eso es tan inteligente lo que han hecho los alfonsos. Van repoblando su territorio y despoblando el otro. En Alarcos, como os digo, la mortandad fue terrible, pero a poco logra que finalmente les den treguas. Pide treguas al califa y le da treguas porque se tiene que ir en el imperio suyo, ahí tocando las narices un almorávide, curiosamente que es el único almorávide que queda no en la península, sino en Baleares. Y le toca las narices, no, se va para Túnez y el califa tiene que ir para allá y dice, hombre, ahora que lo tenía yo fácil, va a morir, no va a volver. Y su hijo va a ser el Zó. Todos, cuando oigan la palabra Miramamolín, era como los cristianos llamaban al califa almohade siempre, el Miramamolín. Es por Al-Mumín, pero onomatopéicamente pues los cristianos le acaban llamando a eso. El nuevo Miramamolín es un tal Al-Nasir, dicen las malas lenguas que un poco tartamudo. En cualquier caso, no tenía el genio militar de su padre. Y ya hay un momento cuando se está llegando al 1211 que todos quieren la guerra. La quieren los almohades y la quieren los cristianos. La quiere Alfonso, la quiere el rey de Aragón, Pedro II, la quiere el Papa Inocencio y sobre todo pasa una cosa. Después de Alarcos se ha perdido Calatrava y la Orden de Calatrava deja de llamarse Calatrava, no tiene sede. Pero en un golpe de mano, los caballeros calatravos toman Salvatierra, que está metido dentro, rodeado de musulmanes, pero la toman y la aguantan porque la sede de Calatrava, ¿saben cuál es? Cuando pasa eso, Zorita. Zorita se convierte en la encomienda Calatrava más importante, es lo que les queda. Pero toman Salvatierra. En el 2011 el califa ataca y llega, Zorita de los Canes era la sede de la encomienda, no sé si me he equivocado. Salvatierra se convierte en el castillo y la Orden de Calatrava durante el tiempo ese, que no tienen Calatrava, se llamó de Salvatierra. Y ustedes habrán visto ahora la cruz de Calatrava roja. La cruz de Calatrava entonces no era roja, era negra. Se cambió más tarde. Y en el 2011 se produce un hecho increíble. El califa llega sobre Salvatierra. Quiere tomar eso a toda costa, por lo que contaba ayer, eso es una espina que tienen clavada. Pero los calatravos salen a plantarle cara en campo abierto, 400 tíos, y atacan su vanguardia, y aguantan dentro como demonios. Y 52 días de cerco. ¿Eso qué significa? Que se le pasó el tiempo. Y aunque en un momento determinado le piden ayuda a Alfonso VIII y dice, no puedo ir, porque el Alfonso VIII tenía un hijo listísimo y un gran guerrero, que ya guerreaba con él, que ya tenía 20 años, que se llamaba Fernando. Y en el 2011 le dice, padre, no podemos caer en la trampa otra vez. Aquí aguantamos, se quedan sobre Madrid, por Ávila y aguantan. Al año siguiente será la nuestra, atacaremos nosotros. Pero ese príncipe no pudo atacar, murió de fiebres en Madrid justo en diciembre del 2011. Imagínense lo que eso fue de su primogénito varón para el rey Alfonso VIII, cuando iba con su Marta. Pues es un tío tan fuerte que al cabo de 2 meses está atacando el Júcar.
Y al año siguiente dice, no voy a aguantar, eso se acabó. Se convoca la cruzada, ahí tiene muchísimo que ver su mujer, doña Leonor. El príncipe le había escrito antes al Papa y le había respondido al príncipe Fernando. Y bueno, pues creo que eso lo conocen. Llegan un montón de caballeros francos que llegan a Toledo y empiezan ya a dar por el saco, pero bastante, porque una de las cosas que hacen es intentar asaltar la judería y empezar a matar judíos. Ante su estupor, los caballeros castellanos se arman, se ponen en las puertas y les dicen, vosotros no vais a matar hebreos, esta gente vive con nosotros. Y ahí empieza ya un cabreo serio, porque ellos no tenían ese concepto de guerra. Cuando se toma Malagón, no se les puede parar y los masacran a todos los moros que están dentro del Malagón. Pero en Calatrava, que está mandada por un andalusí, sí se produce una man y le dejan que se vaya. Luego lo va a matar a él y a todos el califa. Pero los cristianos... Y eso a los francos dicen que no. Y se vuelven. Por eso, y porque el clima les sentaba muy mal, estamos otra vez en julio, hace una sed muy grande, total, que no lo veían claro. Y se vuelven y ¿sabe lo que intentan hacer? Tomar Toledo. Cuando vuelven, lo que pasa es que los toledanos son muy listos, dicen, estos volviendo ya. Y cuando dicen que quieren entrar, dicen, no, guapos, vosotros no. Les cierran las puertas y tomar Toledo es complicado. Pero eso fue... Quedan muy pocos caballeros francos. El obispo de Narbona, que en realidad era aragonés, y pocos más. Lo que hay es una alegría, porque Sancho VII el Fuerte, que estaba en tratos con los almohades todo el rato, de hecho había estado por Sevilla a ver si le daban pasta y cosas de esas, y le dieron eso, pero no le dieron ejército, el Papa le dice, como sigas por aquí te excomulgo. Y entonces dice, pues me voy. Y se vino, y justo cuando se van los francos, aparece el gigantón ese, con no muchos caballeros, calcula que unos 200 o 300, como le decía ayer, no significa 200 o 300 personas, sino... Y sube mucho la moral. Y se lanzan, pero llegan a Salvatierra y Alfonso VIII dice, ahí te quedas. ¿Por qué? Porque si me pongo a tomar Salvatierra no llego a tiempo donde quiero ir. Y entonces, como ya le han informado al califa de que los francos se han ido y el ejército cristiano ha quedado muy mermado, dice, pues ahora salgo yo de Jaén, que era donde estaba, avanzo sobre los pasos de la sierra, tomo el paso del Muradal, tomo el paso de la Losa, en fin, los bloqueo. Y como no podrán pasar, tendrán que dar la vuelta y entonces se van a enterar. Y por eso el Miramamolín se establece justo al otro lado de la sierra. Lo otro creo que lo conocen bastante bien. En realidad, el camino por el que bajaban se conocía. Lo que no se conocía era el enlace que había por el camino que habían ido con el otro que iba tendido por la sierra. Lo que les enseña ese pastor o lo que fuera es a enlazar. Sube don Diego López de Haro, que ya está ahí de nuevo. En ese momento es el que manda la vanguardia castellana, entonces antes había sido el alférez real, y manda la vanguardia castellana. Y llegan a las Navas. Claro, el susto de pronto del califa es que, anda, si están ahí enfrente. El número de combatientes está muy discutido. Yo no creo que para nada. Calculen que como mucho, se podría a lo mejor tal vez, y me parece una exageración, de 20.000 el ejército cristiano, calculen unos 60, le duplicaba. Eso sí, la proporción sería más o menos el doble. Pero el ejército cristiano estaba muy bien organizado. O sea, la potencia militar cristiana era ya más fuerte, sobre todo en el choque. Hay una anécdota de antes, porque el hijo de Diego López de Haro, Cabeza Brava, que se llamaban todos igual, todos los López de Haro, hasta el que fundó Bilbao se llaman López, o sea, y dice, padre, que mañana no me llamen hijo de traidor. Cuenta la leyenda que Diego López de Haro le dijo, hijo de puta te podrán llamar, pero hijo de traidor no. ¿Saben por qué? Porque la mujer de don Diego López de Haro se le había fugado con un herrero. Entonces él le devolvió a su hijo el cumplido. Es que
los usas, esto a lo mejor puede ser muy políticamente incorrecto, pero a mí me parece una escena genial antes de la batalla. Padre, que no lo llamen traidor. Dice, bueno, traidor no, pero lo otro a lo mejor a ti sí. No les llamaron traidores a ninguno. Son los que mandan, los que lanzan el ataque sobre la vanguardia. La vanguardia castellana lo primero que se encuentra adelante son a los voluntarios de la yihad. A esos los desparramaban, esos eran carne de cañón. Pero detrás ya estaban los haces almohades y la caballería pesada almohade. Y al-Nasir cree que con el ataque de sus reservas, que era lo que había hecho su padre, cuando estaba eso tan tenso, las reservas y cercar, pero ahí aguantan mucho las órdenes militares, las órdenes de caballería, que estaban entrenadísimos para la guerra. Ahí mueren, bueno, pues es que en Alarcos hubo una escabechina de Calatravos y en el asalto de Úbeda muere ya el maestre del Temple. El maestre de Calatrava tiene que renunciar al ser el maestre porque en la propia batalla no se sabe si se quedó sin un brazo o que no podía ya mover ese brazo y allí mismo se nombra otro. Pero aguantan. Empiezan a ceder las mesnadas concejiles no por falta de valor, sino porque llevaban muchos más peones, menos caballería y más peones, que eran los que sufrían más. Y ahí es donde se produce el momento esencial de la batalla. Cuando parece que están cediendo, es cuando Alfonso VIII le dice al obispo de Toledo, vamos y ahí muramos. O sea, no me pasa nada. O sea, yo me lanzo y le dijo, espera. Y en un momento determinado, efectivamente, se produce la famosa carga de los tres reyes. Se carga Alfonso por el centro, carga Pedro II y carga Sancho VII. Luego viene todo el debate de quién entró el primero al palenque. Según unos, Sancho VII a espadazos contra las cadenas con las que estaban atados. Tal. Según los castellanos, por supuesto, el alférez de Castilla, que es el hijo de Nuño Pérez de Lara, Álvaro Núñez de Lara, que dicen que era un jinete buenísimo, me lo creo más, y que salta por encima. Y otros dicen que es Pedro II, con sus aragoneses. Pedro II va a sufrir una herida que no le hace daño, pero va a ser premonitoria. Una lanzada en el costado que la cota de malla, la loriga, le frena. Justo en el sitio donde un año después va a morir defendiendo a sus súbditos cátaros contra Simón de Montfort. Ese era Pedro II, un rey que no conoce mucho la historia, un rey galante, maravilloso, muy golfo, muy simpático. A mí siempre me cayó fenomenal y murió muy joven. ¿Qué le vamos a hacer? Pero defendiendo a sus súbditos. Fíjate, era el rey más católico, por decirlo así, pero se enfrentó al Papa por defender a sus súbditos. Entendía que era más eso que... Después de las Navas, el botín fue gigantesco. Para que se hagan una idea de lo que pasó aquel día. Los cristianos no es la batalla donde más mueren, es la huida y el alcance. Una vez que han asaltado el palenque, que ha salido el califa a toda leche, bueno, paró un momento en Baeza y siguió para Jaén aquella misma noche, pues reventando caballos, y luego escribió una cosa como diciendo que no le había ido mal lo que es la crónica de la batalla contada por al-Nasir. Pues esto casi quedó en empate o casi ganaron los musulmanes, pero la cosa fue que no, y se tomó, la clave es que se toma Vilches, que es la puerta de Al-Ándalus ya. Alfonso VIII tiene la intención de avanzar y toman Úbeda, toman Baeza, con una cosa terrible. Los que no habían podido ir se encerraron en la mezquita y se le prendió fuego. Y allí había ancianos, heridos, fue muy fuerte. Y en Úbeda se intenta un amán por parte de los castellanos, pero los obispos dicen que no, que eso es una cruzada. Y todo Úbeda, 60.000 se habla, fueron vendidos como esclavos. Y luego se destrozan las dos ciudades, porque lo que aparece ya es una peste
que no pareció al principio muy grave, era más bien andar un poco flojo de vientre, pero entre eso y que se iba mermando mucho el ejército, no puede seguir Alfonso VIII haciendo lo que él quería, porque el error de Alarcos, de Almansur, fue no avanzar, no aprovechar el éxito de Alarcos. Luego se dedicó al año siguiente a devastar, pero no tomó territorio. Alfonso VIII quería tomar territorio. Él, por ejemplo, en la arenga, habla de que hay que reconquistar la tierra que era de nuestros antepasados y nos quitaron. Eso está ya metido en la cabeza de la idea absoluta de que hay que retomar lo que fue nuestro. No lo va a poder hacer. Hay una cosa que fue tremenda y que no es conocida porque solo se habla de batallas. Ya en el año 2012 empieza la sequía más terrible, el frío más horroroso, y Castilla se muere de hambre y de frío, no cae una gota. El rey sigue haciendo determinadas correrías, pero una vez al pasar por Calatrava se están muriendo de hambre. Le dan todo lo que tienen, pero es atroz. Lo que es el año 12, el 13, hasta el 14, que empieza a llover a mares, respira Castilla. Total, que el rey Alfonso pide, aunque era el vencedor de las Navas, pide tregua y se la dan. Claro, los almohades necesitaban la tregua. Lo que pasa es que el imperio almohade, después de las Navas, se empieza a descomponer. Al-Nasir se mete en Marrakech y se dedica a darle al frasco, pero de una manera atroz. Se emborracha todos los días y todas las noches, no sale del palacio. Y finalmente sus visires, etcétera, se enteran de que los quería matar a todos y se adelantan, lo envenenan a él. Su hijo fue a morir de una manera muy curiosa. Lo mató un toro, mejor dicho, una vaca. Le gustaban mucho los toros bravos y se hizo llevar una punta a los jardines de Marrakech. Y le pegó un espantón a una vaca, lo tiró del caballo de certera. Una cornada en el corazón, califa muerto. Y ahí empezó a descomponerse absolutamente todo el imperio almohade, pero no tenía Castilla todavía la potencia para poderlo hacer, porque además, de una manera rapidísima, muere Alfonso VIII en el 14 y muere el 6 de diciembre y el 31 muere Leonor. ¿Qué le ha pasado? Y no tiene un heredero mayor, solo le queda un hijo, Enrique I, que es un niño, y vuelve a pasar lo que le había pasado al padre, que es que se empiezan a disputar el tener al niño. De nuevo los Lara, don Álvaro Núñez de Lara, que ha sido un verdadero apoyo, se convierte en un peligro público porque quiere la familia Lara, los tres hermanos, pero todos esos planes se truncan porque estando en el palacio del obispo de Palencia, jugando con otros niños, le cae una teja en la cabeza al pobre Enrique I y plas. Todos están enterrados en las Huelgas. Creo que van a ver ustedes, bueno, esta es la batalla de las Navas, el cuadro que está en el Senado, y este es en el fabuloso monasterio de las Huelgas. Estos son los féretros de Alfonso VIII y Leonor, y alrededor de ellos están todos sus hijos. Como muchos otros sitios, sufrieron el saqueo, no excesivo, pero por ejemplo se abrieron los sarcófagos por los franceses. A mí me entusiasma este monasterio, me parece uno de los lugares más hermosos que hay. El pendón de las Navas posiblemente no era un pendón de las Navas, sino posterior, pero el simbolismo que tiene, porque de la misma manera que contaba ayer Jesús cómo Cataluña se enriquece con el saqueo de Córdoba, el campamento musulmán era tan gigantesco que lo que se allí... Es más, no se hicieron casi ni partes, prácticamente coger lo que queréis que sobra. Porque al principio no se hace saqueo, lo que se hace es alcance, toda la caballería sale detrás. Y lo que es terrible es la mortandad, porque van a destruir el ejército almohade. Y desde las Navas a Vilches es
un chorro de cadáveres cuando van hacia Vilches. Aquello es terrible, porque ahí ya casi no hay muertos cristianos, son todos en la huida musulmanes. Yo creo que el ejército musulmán, entre eso y los que se refugiaron en Úbeda y también murieron, lo que es ya el poder militar almohade es donde se rompe. Y esto va a cambiar la historia de España y la historia de Europa. Miren, el califa al-Nasir había jurado por el Corán que sus caballos abrevarían en Roma, en las fuentes de Roma, que desde luego tomaría Toledo. El intento almohade era volver las fronteras al menos a la parte más alta de Al-Ándalus, a esa parte donde hablaba al principio. Todo eso se va a truncar. La balanza se inclina definitivamente hacia el lado cristiano y va a ser cuestión de tiempo. Tiempo va a ser que el rey ya no o sea, los reyes no les han quedado hijos varones, pero sí una hermana que es doña Berenguela, que va a ser regente, reina, pero inmediatamente cede la corona. Se va a enfrentar a Lara, a su hijo, porque ella está casada con el rey de León. Pero Inocencio III era muy pejiguero para esto, y aunque eran primos terceros, dice, eso no vale. Pero sí reconocieron la descendencia. Y aunque el rey de León se casa con una portuguesa y tiene otro hijo que también se llama Fernando, palma ese otro Fernando, y solo tiene 2 hijas, entonces ya es un poco más complicado. Finalmente, Berenguela, que es una señora, una digna heredera de Leonor, logra preservar la corona con su hijo, que va a heredar primero la corona de Castilla y a la muerte de su padre, la de León. Una vez unidos los 2 reinos, él sí aprovecha el éxito de las Navas. Va a tomar Jaén, que le cuesta la de Dios, lo de Jaén, mucho más que Córdoba, va a tomar Córdoba y finalmente va a tomar Sevilla. Mientras que su primo, un tal Jaime I, que claro, los castellanos nos damos cuenta que todo eso baja por todo el Levante, se distribuyen además, tú hasta aquí. El caso de Murcia es, esto es para ti, primo, y esto para mí. Aunque tú conquistes eso, si es de lo mío, tú luego me lo pasas. Oye, y lo cumplen. Los reyes ahí, tanto Fernando III como Jaime I, tienen un pacto de honor y lo van cumpliendo. El Fernando III toma Sevilla y Al-Ándalus desaparece. Ese es el fin de Al-Ándalus. Porque el reino de Granada se le deja. ¿Saben por qué? Porque era un chollo. Los reyes castellanos necesitaban dinero y los granadinos tenían mucho y oro de África. Y entonces era, tú, me parece muy bien, nazarí, paga. Claro, si tú le vas dejando, pues los nazaríes se van haciendo también más fuertes y luego pues costó un Congo. Pero cuando el poder musulmán realmente se derrumba en las Navas, aunque los efectos vayan a ser lustros después. Pero Al-Ándalus como tal, con la caída de Córdoba y la caída de Sevilla, ya no se puede considerar. Hay un último intento musulmán, los benimerines, que van a suceder a los almohades, pero eso será otra historia. La que yo voy a continuar de esto, y les adelanto porque en eso estoy, y espero que la puedan ver en abril del año que viene, es que en la siguiente no voy a hablar de reyes, voy a hablar de esa gente. Voy a hablar de esos labradores a los que se les daba tierra, que regaban con su sangre, conseguían con ello la libertad, de esa gente que tenía derecho en esos atrios de las iglesias a nombrar juez y alcalde. Para que se hagan una idea, no es lo mismo que ahora. El juez era el jefe militar, era el que mandaba la mesnada, el jefe político y militar. El alcalde era realmente el juez de paz del pueblo. Es algo un poco al revés que lo que pueden entender. Nombraban eso. Y sobre todo es donde yo creo que está el principio de la dignidad castellana. Esa gente que se ha ganado su tierra y que en un momento determinado
en un concejo cuando, por ejemplo, pues don Álvaro Núñez de la, oye, sublevaros contra él. Dije, no. Y hay una frase que yo tengo grabada en el corazón y en mi memoria. No sé si es que me la habrá dicho a lo mejor mi abuelo. Más que nadie no. Ser más que nadie no. Pero ojo, menos que nadie tampoco. Yo creo que eso está en el corazón exacto de toda esa gente. Más que vos no pretendo ser, Señor, pero cuidado, en dignidad y honor, menos que vos tampoco. Y yo creo que eso ha presidido muchas cosas de eso que ahora debe estar en desuso, que es la dignidad, el sentido de la palabra dada, y que a mí me da la gana de querer que se mantenga. Y al menos, pues escribo algunas novelas para que se vea que esa gente, esa humilde gente que venía de todos los sitios huyendo, y vete tú a saber, esa gente se ganó su derecho a decirle a un señor, menos que tú no soy. Gracias. Bueno. Sí. Bueno, ha aguantado. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta para Chani, después de su disertación. Aquí. Enhorabuena, Antonio. Déjame buscar una cosa que anoté y que me llama mucho la atención y posiblemente tú tengas el dato. En el problema de la repoblación, en ese momento, ¿cuántos habitantes había en la España cristiana y cuántos había en la musulmana? Me has pillado. Realmente conozco algunas poblaciones, pero para que os fijéis, las ciudades castellanas eran muy pequeñas. Las ciudades. Cualquier ciudad, por ejemplo, el impacto que les da Zaragoza cuando llega la mesnada del Cid es tremendo. O sea, nunca han visto tanta gente. El impacto que podía suponer Córdoba era algo inaudito. Una ciudad como León podía tener 5.000 habitantes, avanzando 10.000. Burgos, Zorita. Claro, Toledo ya fue muy grande. Toledo es la ciudad más grande, en realidad, del mundo. Lo que sí había era más población rural. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que el problema musulmán es que empieza a concentrarse mucho en las ciudades. Hay un campo muy vacío y eso es lo que van repoblando sistemáticamente. O bien con gente que viene del norte o bien con gente que huye del sur. Si os fijáis, no existe una población musulmana más allá del Yun, que es su ejército regular, que esté aposentada ya desde lo que es el eje, pues no se tienen noticias de ciudades. Si te fijas, siempre que hablas de Al-Ándalus, habla de ciudades, no hablar de pueblos, mientras que toda la Extremadura castellana está llena de pequeñas aldeas. El número total de población lo tendré que mirar, pero me has pillado porque no lo tengo. Yo creo que la población castellana sí va creciendo. Va creciendo a pesar de las hambrunas, esta hizo mucho daño, y a pesar de algo que era una mortandad tremenda. Si los reyes perdían hijos a barullo, imagínense quienes no tenían ni esa posibilidad. Una cosa que se me ha olvidado, a mí me parece tremendamente injusto el trato que se le ha dado a Alfonso VIII hasta recientemente, por lo que es una verdadera patraña, y es la famosa historia de la judía de Toledo, que 300 años después se mete como un embutido dentro de la Crónica General, haciendo creer que eso es de la época de la Crónica General, cuando se ha añadido 300 años después. Que tuviera un lío con una hermosa hebrea, a lo mejor. Pero hay un elemento, es que tuvo 10 hijos. Prácticamente la reina estaba todos los años embarazada, que le vivieron. Y además Leonor es que solía ir con él. Solía quedarse en Atienza o solía quedarse en Cuenca, mientras él estaba un poco más allá guerreando. Pues sin embargo, ¿qué pasó?
Bueno, hasta Lope de Vega ha novelado eso, o dramatizado. Pero de pronto, en el romanticismo alemán, quedaba tan bonito el rey cristiano con una judía de Toledo que había aparecido ahí, y fíjense lo que dice, que estuvo con ella encerrado 7 años. Pero hombre, por Dios, si estaba todos los años encima de un caballo y guerreando. Ya digo, yo no niego que si era una bellísima hebrea tuviera un lío. Es más, era muy costumbre, pues uno de los reyes más golfos de la historia, bueno, golfos, fue Alfonso VI. Alfonso VI tuvo 5 mujeres, la última la famosa Zaida, Isabel, más luego una, aunque para golfo en la historia, don Fernando el Católico. Don Fernando el Católico cuenta en las crónicas que puede tener unos 200 hijos naturales. El primero de todos, el arzobispo de Zaragoza, que lo hizo arzobispo con 4 años. Y su hija, que ojo con la hija. La hija era doña Ana de Aragón. Y la intentaron casar por 3 veces con el duque de Medina Sidonia. El primero le engañaron y le dijo el Tellez que ya se había casado con su hermana. Así que no podía ser, se murió el duque, dice, pues con el tercero. Pero el tercero, bueno, al tercero le gustaban mucho los jardines y las flores y tal, y que no vertebraba. Y entonces al pobre cabeza de vaca, que venía de Nápoles y se suponía que de eso sabía, le encargaron la misión de irse a la Mancebía de Sevilla, contratar a unas señoritas que pusieran así cachondo al rey, al duque de Medina Sidonia, y luego ya si eso después a ver si lograban que la duquesa tuviera un hijo, pero no había manera. También es cierto que como ya estaba pagado el servicio, lo que no aprovechaba el duque lo aprovechaban otros, aquello llegó a oídos del clero, y al pobre cabeza de vaca casi lo mete la Inquisición a la cárcel. Vamos, acusado de alcahuete. Salió por... Finalmente, esta era la nieta de Fernando el Católico, no logró que tuviera un hijo con el Medina Sidonia en vida de Fernando. Pero el rey Carlos, esto es genial, no tiene que ver con esto, pero es que me gusta mucho contarlo. Lo cuento en cabeza vaca. El hermano del duque dice, vamos a ver, al rey Carlos, dice, Majestad, no hay manera. O sea, es que mi hermano, pues... Y hay un documento en el que le quitan al duque de Medina Sidonia el título, que es exactamente, que pone, por mentecato e impotente. Firmado Carlos I de España. ¡Hala! Y ya por fin Ana de Aragón se casó con el otro hermano del duque y ya pues sí. Así que, en fin, no venía a cuento, pero aquí era divertido. Como una acotación a la pregunta de Pedro, algo muy interesante que los novelistas históricos todavía no han o no hemos empezado a hacer, a calibrar, es la relación entre demografía, clima. Chene ha dicho una cosa, ahora lo va a entender, la relación. Ha dicho una cosa interesantísima sobre la Edad Media, el mito que hay sobre ese frío. Lo mismo que ahora estamos inmersos en un cambio climático, a mí me gusta más desde el punto de vista de nuestra historia medioambiental, hablar de cambios climáticos, porque este cambio climático todo indica que está directamente producido por el hombre, pero en la formación del planeta Tierra ha habido muchos cambios climáticos donde el hombre no ha intervenido. Uno de ellos fue en la Edad Media lo que se llamó el óptimo climático. En los siglos XIII y XIV hubo un aumento de 2, 3, 4 grados de temperatura, que eso permitió pues, unas cosechas maravillosas. En el siglo XVII hay una regresión, hay lo que se llamó la pequeña edad de hielo. Como curiosidad, parece ser que el secreto de los violines de Stradivarius no estaba en ese barniz, sino en la densidad que tenía la madera con la que se fabricaban esos violines, porque ese frío había adensado la madera. En el siglo XIX, bueno, en el siglo XVII ahí Patinir tiene una preciosidad de cuadros donde la gente está patinando, ¿no? Y varios pintores en Europa patinando en ríos helados. Londres, en el siglo XIX, el Támesis en Madrid. En el Retiro, en la época de Alfonso XII, hubo unos inviernos terribles donde la gente patinaba en el Retiro.
Ayer se habló el famoso verano de 1816, el año sin verano, cuando Mary Shelley, ella concibe Frankenstein. Eso fue una explosión de un volcán tipo Krakatoa que hubo en el sudeste asiático, que el tóxica lo que hizo fue opacar la atmósfera. Fue un año donde cayeron en picado las temperaturas. En Europa hubo unas malas cosechas, hubo hambruna, hubo gente hambrienta que peregrinaba por toda Europa. O sea, eso todavía los novelistas no lo hemos hecho, pero existe esa implicación entre el tiempo, la demografía. Y luego, para contestarte a ti, podrían haber en la península ibérica unos 6 millones de habitantes. Hubo un estancamiento demográfico hasta la época ya de los Reyes Católicos, donde hay un florecimiento. Entre otras cosas, el clima castellano era y sigue siendo muy duro, es una tierra muy poco fértil, entonces por la propia España es una preciosidad, la heterogeneidad paisajística que tenemos, pero el mercado es dificilísimo porque la orografía es tan complicada que los mercados eran comarcales o locales hasta el siglo XIX. Había un montón de epidemias y entonces eso hacía que no había ningún tipo de aumento demográfico, ¿no? Entonces, Chani ha hecho muy bien en explicar eso de ese mito, sobre todo que se refleja en las películas de el clima. Bueno, pues yo les recomiendo a ustedes esto que estamos viviendo con el coronavirus. Hay un ensayo, Armas, Gérmenes y Acero. Yo se lo recomiendo para que vean ustedes de qué forma las epidemias configuran la historia de la humanidad. Y ya para terminar, al final del Imperio Romano ahora hay una teoría, de que fue una plaga de peste lo que causó una mortalidad altísima de un 25% de habitantes del Imperio Romano. Y sí que es cierto que en la tardoantigüedad, en el límite de la antigüedad y la Edad Media, hubo tal epidemia que arrasó a un 25% de la población europea. Esto provocó que hubiera un abandono de las tierras de roturación y durante 100 años crecieron de forma natural, de forma salvaje, los bosques en Europa. Fue una repoblación natural, diríamos. Bueno, pues lo que pasa es que son periodos de larga duración que nos cuesta mucho trabajo entender, ¿verdad? Los novelistas todavía, que yo conozca, no hay ni una novela que tenga en cuenta todas estas cosas. Chani sí ha tenido la habilidad de explicar este óptimo climático en la Edad Media y fue una época en ese sentido luminosa. Sí. Hola, darle las gracias por su historia contada con mucha pasión y con las palabras certeras. Pero hay una frase que usted ha que continuamente la ha repetido y es las mesnadas concejiles. Siempre se refería a ello. Me gustaría que explicara un poquito más, porque siempre a la palabra mesnadas le añadía concejiles. Sí. La organización política de toda la transierra castellana, incluso de ciudades como Ávila o como Segovia, con fuero, era su mesnada, o sea, no era una mesnada nobiliaria, no era un cuerpo de caballería y peones nobiliarios, sino gente del pueblo. Un caballero, ya dice el rey Alfonso VII, que es todo aquel que sirva al rey y que tenga un caballo y armas que no sean de fuste, o sea, que no sean de madera. Pues si tú tienes un caballo y unas armas y te vas a servir al rey a la guerra y vas con él, vas a caballo, eres un caballero. Y esa es la caballería villana, esa es la caballería que va a defender las fronteras con los musulmanes, que va a atacar y recibir los golpes. Y esa mesnada está compuesta por caballeros y por peones, que son de ese concejo. El concejo no es cada pueblo, sino es el común de villa y tierra. Atienza es el centro de un alfoz que hay un montón de pueblos alrededor. En el caso de para que se hagan una idea,
Los más importantes de esa zona era el de Medinaceli, 200 pueblos. Atienza, 230 pueblos. Ita, que era más pequeño. La Obispalía de Sigüenza, que se segrega un poquito de aquí, un poquito de allá. Y luego estaban el de Guadalajara, el de Zorita, aunque Zorita, como pasa a los Calatravos, se difumina, pero tiene concejo. Y esa es la mesnada concejil. ¿Cuándo va a la guerra? La mesnada concejil va a la guerra cuando el rey se lo pide, o cuando ellos, de motu propio, atacan territorio musulmán si no hay treguas. Hubo mesnadas terribles. La más conocida era la del de la Albarda o el Giboso, que era un tipo de Ávila que le tenían los musulmanes un pánico espantoso porque les atacó hasta Sevilla. Eran entrar, coger cautivos, saquear todo, talar los árboles, llevarse los ganados y arramblar con lo que fuera y quemar lo que no se podía. Al final, pues claro, tanto fue el cántaro a la fuente que una vez que venía el Giboso para acá con muchos cautivos, se retrasó un poquito, lo alcanzó la caballería musulmana y se acabó el tío de la Albarda. Pero esa era, la guerra en realidad era más eso que estas grandes batallas. Esas mesnadas continuamente atacaban. Prácticamente los musulmanes hacían, después de Almanzor, las grandes batallas ya las hacen las grandes tropas almorávides que se concentran o bien en Córdoba primero o en el Aljaraz en Sevilla y se lanzaban, que llegaban a territorio cristiano para el verano y se volvían antes de que empezara el otoño. Los reyes cristianos atacaban antes y persistían en el ataque incluso en invierno. Eso también dio una ventaja, porque continuamente estaban golpeando el territorio enemigo. O sea, por eso yo creo que antes que retroceder militarmente, han retrocedido poblacionalmente. Van quedando únicamente fortalezas, pero ese ataque es continuo, continuo, continuo. Mesnadas famosísimas, la de Sepúlveda, la de Atienza, la de Ávila. En realidad, todo lo que se llamó la Transierra fundamentalmente estaba hecho por mesnadas concejiles. Es una zona, si se fijan en la propiedad de la tierra, se dan cuenta de lo que les estoy diciendo. El quiñonero del rey repartía tierras para roturar, tierras que se habían quedado despobladas por la población musulmana, y más o menos lo que venía a dar era unas 100 fanegas. Esos son 33 hectáreas, que se siembran un año a la mitad y la otra mitad, que venía a ser lo que podía labrar una yunta al año. Si ven ustedes el minifundio castellano, hasta ayer, ahora se están concentrando todo, porque lo que hablaba antes una yunta, lo que habrán 50 yuntas en Bujalaro, lo harán ahora 5 tractores de mis primos, y punto. Y entonces se está concentrando, aunque no la propiedad, sí la extensión cultivable. Hoy para Castilla, para que un labrador de secano pueda tener una posibilidad de tal, le hace falta un mínimo de 250 hectáreas. Y una inversión muy potente. Esto es decir, pues volvemos al campo. No tienen ni idea. Eso de, no hay palabra que más odie, lo siento, pero es que soy muy de campo, cuando me hablan de la España vaciada. Eso es un insulto. ¿Vaciada? Allí hay gente. Allí que haya poca, pero no le llamen vaciada. Y cuando van los políticos, venga, y se van y hacen un ciclo de no sé qué, en el parador no sé cuántos, y luego se hacen unas fotos y se van y se quedan los pueblos como se quedan. Los pueblos volverá la gente si quiere, y si no, no volverá. Y por ejemplo mi provincia, que tiene más de 300 pequeños pueblos, posiblemente sea inviable. Hay pueblos que tienen 2 habitantes, en uno son 2 hermanos y no se hablan. No, el roce en los pueblos es eso. Decía Unamuno que el sitio donde peor se lleva la gente, aunque se crea lo contrario, es en los pueblos, pues se rozan todos los días los conventos de monjes y los barcos.
Que es muy difícil. Si tú te llevas mal con uno, pero no lo ves, pero si lo tienes que ver todos los días, y hay una cosa genial en los pueblos, que no me hablo con ese. El no hablarse es muy duro, porque, ¿y si solo hay dos? Lo que le quiero decir es que el minifundio castellano viene en base a ese reparto de tierras. Cuando esas mesnadas concejiles y esa gente que va repoblando la tierra, porque el tipo de la mesnada concejil no era un tipo que se dedicaba todo el año a la guerra, no. Estaba labrando lo suyo, sembrando lo suyo y tal. Y si le llamaba al rey, tenían que hacer dos cosas. El rey podía disponer como máximo de 2/3 partes de la mesnada. 1/3 siempre se quedaba guardando el territorio, por la ley del realengo. Y luego es que ellos no le pagaban, solo le pagaban tributos al rey. Ese era el fuero en realidad. Lo bueno que tenía es que en toda una serie de sitios, por eso en España el régimen feudal no es exactamente igual para nada que el régimen europeo. Tiene unas diferencias, entre ellas esta es esencial, el reparto de tierras. Al norte del Guadiana, y al norte del Tajo, y sobre todo la Transierra, no verán ustedes latifundios. Son pequeños minifundios. Eso viene del reparto de tierra en la Edad Media. O sea, eso lo hacen los reyes desde Alfonso VI a Alfonso VIII. Prácticamente Cuenca, Guadalajara. Ya cuando se baja hacia el sur, se pasa al Guadiana, ya empiezan a haber las grandes fincas. Y luego ya, cuando se toma el Andaluz, ya van muy pocas mesnadas, ahí ya van grandes nobles, y por tanto es a ellos a los que se les da la propiedad de enormes cantidades de tierra, para congraciarse con ellos. Y me hace gracia porque sabe más o menos lo que cuando yo nací cultivaba mi padre, pues 100 fanegas, unas 33 hectáreas. O sea, y les puedo decir que los cultivos eran los mismos y prácticamente hasta el año 1960 se segaba a mano, como se segó siempre. Yo he visto segar a mano y venían segadores de todos los sitios y se iban segando toda Castilla y para arriba. Se segaba de antes de salir el sol hasta después de puesto y se echaban carreras, que los he visto a 40 y tantos grados. Y había que llevarles continuamente agua y vino, porque si no se deshidrataban. Y se trillaba, se cogía después, detrás se iba atando la gavilla de mies. Luego se transportaba en mulas o en carros, se llevaba a la era, se hacía la parva y se trillaba con trillos de pedernal que todavía habrán visto. Luego empezó el trillo de rollos. Y luego ya una cosa increíble, en vez de albedar tirándolo con la horca al aire, había una máquina que hacía papa y ya salía. Y se iba separando. Y de pronto hubo una segadora. Y en 2 años ya había una segadora, luego tal, no sé qué, y de pronto una cosechadora, Virgen Santa, y tractores. Y el mundo de las mulas desapareció. Yo he sido un niño que llegaba al peaje de Jadraque y su primera imagen era todo lleno de mulas, de muletas. Y las casas de los pueblos eran, en la parte de abajo estaban la cuadra de las mulas, los cochinos, los perros, en el primer piso la familia, que además así aprovechaba del calor, y en la parte de arriba los atrojes donde se metía el grano. Se entraba de eras aproximadamente por la fiesta de mi pueblo, un poco antes de San Pedro, es frío, es que depende de la zona. Por ejemplo, en la Alcarria Baja, mucho antes, pero de donde soy yo, que es al lado de Atienza y de Sigüenza, hace un frío que pela. De hecho, la sierra esa se llama la Sierra Pela. Y ustedes verán que cuando hace frío somos campeones casi siempre. El campeonato de pasmos de España lo gana Molina de Aragón, donde 0 grados es una temperatura muy buena. Yo he visto menos 20 y tantos. Llegó a tener un menos 28.
Aunque dicen los de Peralejos de las Truchas que habían ganado ellos, pero como ellos no tenían medidor. Sí, esto. Y normalmente en mi tierra, cuando llega el mes de enero, finales de diciembre y tal, empieza a haber un campeonato de pasmos. Y uno se va a de la Encina, a las minas de plata, que eso es la Sierra Norte. Y tú le preguntas al Saboris, ¿cómo ha ido? Menos 18. Y dice una Galvez, sorbe, nenazas, menos 20. Y llama a uno de Peralejos y dice, anda vosotros, menos 24, se acabó. Y es como una especie de competición de dónde hace más frío. Y se le aseguro que hace un frío que pela. Lo que sucede es que estamos muy acostumbrados, pero es un frío seco. Y quizás se aguante mejor. O eso decimos. Pero yo aguanto mejor el frío que el calor. Aunque son temperaturas extremas en los dos lados, ¿no? Yo me imagino la batalla de las Navas, que empezaría a las 9, fue el día 16 de julio. O sea, que empezaría, pues yo qué sé, a las 9 de la mañana, como muy pronto, porque entre que se forma, que tal, que no sé cuántos, bueno, sí, a lo mejor a las 7 que amanece, o sea, a las 8 y pico. Claro, con todo ese sol, forraos de tal y soltando espadazos, eso no, yo creo que es inhumano, no había quien aguantara allí, pero fundamentalmente porque pues aguantaban, porque el alcance duró hasta el atardecer en Vilches. Era gente realmente muy dura, muy curtida, pero como te digo, es que la idea de Mesnada no es un tipo que se dedica únicamente a la guerra, no, es un campesino libre que va a la guerra para defender su tierra o acudir a la llamada del rey. Eso fue clave para los reyes castellanos, porque así no dependían de la nobleza. Muchos de estos reyes se salvaron a veces de esas conspiraciones nobiliarias porque había un apoyo que no les faltaba. El de esta gente, porque esta gente a quien le debía todo era el rey. Alfonso VIII, Alfonso VI o Alfonso VII. Les debía algo tan importante como a la tierra. Se la había dado, dice el fuero, por ejemplo, de la Bujeda, el nombre del convento y del rey, lo firma el maestre de Calatrava, estas tierras para que sean vuestras y de vuestros hijos y que las puedan transmitir siempre e incluso vender. Aquello era inaudito. Porque lo normal en otros sitios es que tú eras siervo o como mucho estabas en régimen de aparcería. Os pongo un ejemplo. Un gran monasterio del Císter, le daban toda una serie de tierras y venía gente a cultivar y es la mitad para los propietarios de la tierra y la mitad para el que cultivaba. Hombre, no era maltrato, pero era mejor si la tierra era tuya. Aunque es cierto que el Císter ayudó muchísimo porque cultivaban mucho mejor. Por ejemplo, el vino del Císter desde el primer momento era mucho mejor. Los monjes bebían mucho. ¿Saben por qué? Porque beber vino era un síntoma de salud. A ver quién se atrevía a beber agua. Vamos, el entripado era seguro. Y la disentería estaba ahí. ¿Se acuerdan de una expresión castellana que habrán oído? Agua corriente no mata a la gente. ¿Por qué? Porque el agua que se está moviendo de alguna manera se purifica, pero el agua que se queda en los aljibes o en los estanques inmediatamente... Por eso, y una expresión que habrán oído alguna vez, calzarizo. Verán, cuando se hacía una conducción de agua, se hacía una reguera. Pero en el suelo se echaban piedras, cantos rodados de los ríos, eso era el calzarizo, para que el agua al bajar de donde viniera al pueblo, en ese paso al menos se purificara un poco. Y por eso decía, es que tiene calzarizo, de calzar la reguera. En fin, es un mundo que curiosamente ha cambiado muy recientemente. O sea, prácticamente se araba exactamente igual en el siglo XIII que a principios del XX.
con alguna pequeña diferencia, se araba, se segaba. Miren, hasta se quitaban las malas hierbas. Había una labor que se llamaba escardar. Con un escardillo, pum, 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 pum. A los chicos nos gustaba mucho ir a escardar, porque encontrabas nidos. Huevos de perdiz. Fíjese, para hacerte una tortilla buenísima. Entonces había muchas perdices. El problema ahora, ¿saben por qué no hay perdices? Porque les han echado a ese campo una cantidad de veneno terrible con los insecticidas. Hasta mis pobres abejas lo están sufriendo. Saben que se está produciendo un proceso de... se mueren las abejas por enfermedades. Y ojo, ¿saben lo que decía Einstein? Si se mueren las abejas, se muere el mundo. O sea, a mí la expresión cambio climático, como muy bien dice, no me gusta excesivamente. Ahora, estoy convencido que lo que le estamos haciendo a la Tierra es un crimen. Y honradamente, todo lo que echemos para arriba nos caerá abajo. Eso... Y no entro en estas cosas de no comer filetes. Vamos a cosas serias. Si ustedes... Yo tuve, no sé si la fortuna o la desdicha, de volar sobre China. Mi sobrino ha sido corresponsal allí. Cuando yo vi, me iba acercando hacia Siberia, la nube que había debajo, de terrible polución, o en Haidar, pero ¿qué pintamos nosotros? Haciendo cositas, hombre, está bien, pero hasta que no se ponga coto de verdad a lo que es. Y luego le dices a un país en desarrollo, oye, que no tienes que hacer esto. Y dice, hombre, por favor, ahora me lo dices tú, que ya lo has hecho todo. Es realmente muy difícil. Y luego también me molesta que toda la culpa del cambio climático, hombre, alguna será de otras cosas. Pero hay una cosa por la que no paso. Por la contaminación del agua, por la contaminación de la tierra y del aire. Es que yo tengo un sentimiento sobre la tierra. Verán, voy a acabar con esto. Cuando yo digo esta es mi tierra, yo no quiero decir jamás que esa tierra me pertenece. Estoy diciendo exactamente lo contrario. Estoy manifestando que yo pertenezco a esa tierra. El sentimiento de pertenencia no es mío de posesión, sino que yo me siento parte de esa tierra. Eso es lo que no entiende el hombre urbano del hombre que ama su tierra. Yo, en ese sentido, cuando digo mi tierra, sé muy bien lo que digo. Muchas gracias.